Saludos, bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos de este su programa Epignosis. Este es su hermano reverendo Antonio Valentín. Y una vez más estamos aquí, gloria sea el nombre del Señor, para traer o continuar las enseñanzas escatológicas que hemos estado analizando, hemos estado estudiando a la luz de las Escrituras, siendo una interpretación responsable sobre los elementos proféticos, y he estado llevando una línea de enseñanzas referente a las 70 semanas de Daniel. Y Daniel es un libro muy interesante, y más cuando lo comprendemos a la luz de la historia. Es muy enriquecedor. Tiene mucha luz para nosotros poder entender los propósitos y los cumplimientos, que Dios es un Dios veraz, es un Dios que habla, es un Dios que cumple. Hay que entender que la Escritura o toda la palabra del Señor, desde el Alfa y el Omega, tiene como tema la redención del ser humano. Por lo tanto, tenemos que visualizarlo eso desde ese punto de vista. Antes que nada, queremos saludar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, los ministros del Señor, los académicos, los catedráticos, los cantantes, evangelistas, todos los hermanos, amén, compañeros doctorales, exégetas, escatólogos, teólogos, amén, que nos acompañan en esta trayectoria educativa y académica. Les invitamos a que pueda suscribirse a nuestro programa Epignosis. Epignosis, un programa de temas escatológicos, soteriológicos, neumatológicos y otros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A la luz, con temas a la luz de las Escrituras. Así que inscríbase en nuestro programa para que sea parte de nuestra familia educativa, seamos transformados y seamos edificados y construidos en el margen de la verdad divina. Y también nos puede dar un like, amén, del impacto, o si ha sido edificado, o puede también darnos su comentario. Hoy, mirando así las Escrituras, quizás no esté mucho tiempo con ustedes, pero sí queremos traer o comenzar a hablar sobre el Daniel capítulo 12, el tiempo del fin. Ese es el subtema que se pronuncia en la Reina Valera, dice el tiempo del fin. Y nosotros entendemos que Daniel es un libro escatológico, también un libro apocalíptico, literatura apocalíptica, que tuvo su propósito y aún lo tiene, pero concerniente al pueblo santo, conforme lo describe Daniel. Es un libro que ha producido esperanza, produjo aliento, el saber que Dios iba a intervenir en la historia de ese pueblo. Como dije anteriormente, cuando leemos el capítulo 9 de Daniel, vemos claramente, especialmente en el versículo 24, que toda esa revelación de las 70 semanas dice claramente para tu pueblo santo. Está hablando sobre los judíos que estaban en la diáspora, posiblemente allí. Amén. Los judíos posexílicos, también podemos decirlo, que históricamente pues estuvieron en un proceso. Daniel fue hijo de la cautividad, estuvo cautivo desde el reino, el imperio babilónico, donde allí él fue escogido como uno de los príncipes administrativos del reino de Nabucodonosor y aquellos que vinieron después de él. Experimentó transiciones de gobierno y también experimentó transiciones de imperio.
del gobierno babilónico, el gobierno medo-persa. Así que vemos a un profeta utilizado por Dios, que su contenido, aunque son 12 capítulos, su contenido hay que entenderlo, porque vamos comenzando viendo desde el primer capítulo ese proceso de cautiverio, ese proceso de adaptación dentro de una nueva ambiente cultural, y así sucesivamente vemos las experiencias que son plasmadas donde ellos mantienen su fidelidad a la Torá, su fidelidad a Jehová en medio de esos procesos, y cómo Dios intencionalmente capacita a esos jóvenes, pero específicamente a Daniel le da ese don de visión, de la visión, de poder interpretar esas visiones y esos sueños. Que Daniel es un personaje muy destacado, porque ya es un personaje desde el principio, que se le puede ver como un profeta apocalíptico. Y estamos hablando, resumiendo, Daniel tuvo que intervenir en una visión de Nabucodonosor, de la estatua, para poder traer esa revelación y ese entendimiento a este rey que no entiende la visión. Se había olvidado de la visión, no se acordaba, y estaba exigiendo que se le dijera la visión y la interpretación. Los magos y los adivinos de aquellos tiempos no sabían cómo poder resolver ese problema, y les decía, dinos el sueño por lo menos para ver. Pero eso fue intencional, porque Dios quería intervenir sobrenaturalmente. Así que vemos claramente a Daniel siendo utilizado con ese don de la visión, donde él puede ver el sueño de Nabucodonosor y puede interpretarlo. Y lo interpreta y ve históricamente en el futuro unas transiciones históricas políticas. Pero él queda en la incógnita de qué va a suceder, o qué parte de la historia que está viendo tiene que ver con su pueblo, los judíos. Así que Dios, a través del capítulo 9, a través del ángel Gabriel, interviene y le muestra la revelación de las 70 semanas de Daniel. Y las 70 semanas de Daniel hay que entenderlo desde el versículo 24, que nos dice: para tu pueblo santo, para terminar la prevaricación, para expiar el pecado, la transgresión, ponerle fin a ese sistema de marginación. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos ya la trayectoria, y vemos cómo Dios les revela las 70 semanas de Daniel. En otros programas anteriores que grabé desde Búfalo, hablo sobre ese tema. Pero estamos resumiendo porque queremos que usted pueda entender todo este propósito, este proyecto y este producto escatológico muy interesante. Es un libro que muchas escuelas escatológicas pues han tenido sus propias hipótesis o sus propias supuestos para traer quizás un producto que pueda satisfacer a sus oyentes concerniente a preguntas e incógnitos sobre el libro de Daniel y sobre los aspectos escatológicos, especialmente como nosotros como iglesia pues necesitamos conocer también lo que llamamos la esperanza bienaventurada. Porque la escatología es muy importante para la iglesia. Hay unos eventos que estamos esperando que representan nuestra total liberación, ¿verdad? En ese sentido. Aunque hemos sido libres en el sentido espiritual, hemos sido salvos, pero nosotros en el aspecto humano estamos esperando una manifestación del Hijo de Dios. Como dice Juan, que aún no nos hemos manifestado. No somos perfectos, pero cuando Él venga seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y hay una esperanza escatológica, y por lo tanto el libro de Apocalipsis, y también Daniel y Ezequiel y otros más, Zacarías también, son importantes para poder
entender. Lo que sucede es que dentro de la escatología, si nosotros omitimos las partes históricas que se han cumplido, porque hay quienes piensan que muchas de estas profecías no se han cumplido aún. Pero si no se han cumplido aún, entonces no hay un cumplimiento total. Y la Biblia dice que todo se cumplió en Cristo Jesús. Entonces Cristo no vino. Entonces no hay una promesa que podamos confiar. La historia nos hace sentir seguros del cumplimiento de Dios. Porque el Antiguo Testamento es lo que está revelando al Hijo, el Mesías que ha de venir. Y los evangelios confirman la llegada de el Hijo de Dios conforme a Daniel, que es importante porque es un título divino, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Eso es un título divino, cristológico divino. Los evangelios confirman la llegada, la manifestación. Especialmente Juan nos dice a nosotros que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante dice que ese verbo, ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, los hombres. Y a través de su ministerio y a través de su obra expiatoria cumplió lo que dice Daniel, capítulo 9, verso 24. Y los versículos 25, 26 y 27 que hablan sobre el príncipe que ha de venir y que aquel que ¿verdad? Morirá no por sí mismo, sino por marginaciones y estrategias humanas, especialmente los judíos, con la instrumentalización de los romanos. Entonces estamos contemplando aquí algo profético muy importante que nosotros debemos de considerar dentro de la historia. Si usted quiere entender los aspectos escatológicos fuera de la historia, usted se va a perder, porque Daniel nos está hablando ya de eventos ya cumplidos. Eventos ya cumplidos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque hay dobles referencias dentro del panorama profético, pero no podemos perder la expectativa ¿verdad? De que hay unos cumplimientos que ya han estado hechos. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas, es el fin, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que crea y el que consuma. Alabado sea. Entonces el tiempo de fin es un tema que hay que tratar de discernirlo desde el punto de vista del pensamiento judío. Para el judío, el fin del mundo, el concepto fin y mundo significa la culminación de una era. Utilizando el griego para el mundo, puede usar cosmos, pero también puede utilizar aion, que es era. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo? Le está diciendo, ¿cuándo será la culminación o la conclusión de esta era judaica o sacrificial? El viejo pacto. Si vemos nosotros en hebreo, dice claramente que el viejo pacto caducó y que ya no tiene función alguna. Estamos hablando sobre los sacrificios, estamos hablando sobre los rituales, que eran una representación simbólica de lo que Cristo hizo ya por nosotros. No lo que Cristo va a hacer, sino lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, el concepto del fin del mundo en el capítulo 12 hay que entenderlo desde el panorama y la apocalíptica judía, no la apocalíptica dispensacional o las otras escuelas. Porque yo dije anteriormente, oiga bien esto, que dentro del panorama escatológico en Daniel hay tres hipótesis. Una de ellas es la evangélica, la otra es la judía y la otra es la dispensacional. Entonces la judía tiene sus creencias de que, ¿verdad? Y su formalidad, porque los judíos vivieron la historia. En esa época apocalíptica prácticamente. Ellos experimentaron el cautiverio, estuvieron 70 años, fueron libertados, construyeron
el templo y los muros en tiempos angustiosos. Experimentaron esa extensión de los tiempos angustiosos con Antíoco Epifanes, la intervención de la familia Macabea y de la liberación completa de los judíos para nacionalizarse, hasta que, pues, lamentablemente, pues los romanos tomaron rienda y entonces ellos están esperando a ese Mesías. Acuérdense que el concepto de Mesías dentro de la escatología judía es un personaje que vendría con atributos políticos, militantes, para poder liberarlos a ellos de cualquier opresión. Gloria sea el nombre del Señor. Y Jesucristo le dice a ellos claramente, cuando les habla sobre el fin, les está hablando, les dice que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y les presenta una argumentación en el capítulo 24 de Mateo y también de Lucas, si no me equivoco, capítulo 21, que habla sobre los sucesos que culminarían con la era de los sacrificios de animalitos, la era de los sacramentos judíos, la era de las ceremonias sacerdotales, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y el fin de una nación que estaba marginada o arraigada a tradiciones que invalidaban el mandamiento de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el fin que nos habla Daniel es un fin que hay que entenderlo desde el punto histórico, pero también profético. Y nos habla Miguel, dice aquí el primer verso, ya mismo termino porque hay que continuar, quiero continuar con este elemento del capítulo 12 de Daniel, porque tiene unos textos que hay que considerar en el contexto inmediato de la época, pero también cómo puede afectarnos a nosotros dentro de nuestra esperanza escatológica, pero también hay que mirarlo desde el punto de la apocalíptica judía. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, y Miguel es el príncipe, que nos muestra también en el libro de Daniel, porque nos habla de Gabriel y nos habla de Miguel. Y Gabriel es el ángel mensajero y Miguel es el ángel guerrero, aquel que interviene a favor de los judíos en la diáspora, y también ese proceso de transiciones políticas y religiosas. Por eso cuando Daniel nos habla a nosotros que estuvo orando, y viene el ángel y le dice que ángel Gabriel que estuvo luchando, pero Miguel, el príncipe, porque el ángel Gabriel reconoce a Miguel como el príncipe, es un arcángel, posiblemente un ángel de alta posición celestial, y viene a hacer guerra contra el príncipe de Medo-Persa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dicen que cada imperio tiene su propio príncipe dentro del mundo sobrenatural y el mundo angelical. Hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla por las decisiones y las transiciones de estos elementos. Por lo tanto, nosotros como visionarios y exégetas de la palabra de Dios tenemos que saber que hay dentro de todo este panorama profético, hay también elementos angelicales, muy importantes. Por lo menos Gabriel es un ángel que se muestra como mensajero, como el mediador de un mensaje escatológico, mesiánico. También lo podemos ver en los evangelios, como él interviene, Mateo, Lucas, como aquel ángel que les revela la venida del Mesías inmediata a una joven, quizá de 13, 14 años, como María, virgen, y le muestra y le habla sobre ese venimiento del Mesías. Pero también Gabriel le habla también a gloria sea el nombre del Señor, al sumo sacerdote,
Este Señor, gloria a Dios, que se encuentra en las Escrituras, donde va y visita el templo y prende incienso, Zacarías quizás, y allí se le revela el ángel y le habla sobre el nacimiento de Juan Bautista. Allí él queda ciego. Vamos a buscar el nombre porque de momento se me fue de la mente el nombre de, alabado sea el nombre del Señor. Y es importante, creo que Lucas nos lo revela aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y así estamos viendo el cumplimiento. En Lucas capítulo 1 nos habla sobre este anuncio de el Mesías. Muy importante. Zacarías, discúlpeme. De momento se me fue a la mente el nombre de Zacarías. Pues Zacarías también tuvo una visión con el ángel Gabriel. Y Gabriel pues le habla sobre estos eventos proféticos ya revelados desde Malaquías. Quiere decir que hay unas transiciones angelicales, unas intervenciones dentro de este mundo espiritual. O sea que hay dos dimensiones que se unen, la dimensión espiritual y la dimensión física. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos en vivo y a todo color. Alabado sea el nombre del Señor. Y este príncipe, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, está hablando sobre los judíos de la diáspora, será tiempo de angustia. Y es bien interesante porque el elemento de tiempo de angustia relacionado con el príncipe Miguel o el ángel Miguel nos muestra una contienda continua. Desde las esferas espirituales, conforme a Daniel, capítulo 9, hasta en el capítulo 12, hasta esferas físicas, donde el elemento angustia representa como un mover posiblemente diabólico, dirigido por algunos príncipes de las tinieblas. Aunque la angustia puede ser producida por algunos elementos naturales, también las angustias son producidas por elementos espirituales también. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay que entender eso desde ese punto de vista. Así que creemos que el príncipe Miguel tiene una relación bélica extraordinaria dentro de los cambios políticos, de los enfrentamientos emocionales, sentimentales, nacionales, de un pueblo que está en transición. Aquí Daniel está profetizando el mensaje que ha recibido la apocalíptica, y esos tiempos de angustia se extienden desde la orden que se le da Ciro al principio, la orden para construir el templo y los muros y los enemigos del otro lado del río. Pero después que construyen ya y otras transiciones también políticas religiosas, como los sirios o esta ala griega, cuando Alejandro muere, sus 4 príncipes toman diferentes territorios y los gobiernan desde Alejandría. También podemos ver otras regiones, especialmente Siria. Y esta área pues es donde surge Antíoco Epífanes y crea un mal terrible a esta nación judía. Ya ellos habían hecho el templo, ya ellos estaban estructurados, pero llegó Antíoco Epífanes y depositó la abominación desoladora que habla el profeta Daniel. Cristo también toma ese ejemplo profético para hablar sobre la destrucción del templo a través de los romanos y como los romanos también depositan dentro del templo al dios Júpiter. Gloria sea el nombre de Dios, que para los judíos eso era algo realmente desastroso. Pero vamos a continuar más luego sobre este tema bien importante, capítulo 12 de Daniel, que vamos a continuar hablando sobre aspectos históricos, espirituales,
aspectos proféticos, amén, soteriológicos, escatológicos dentro de él. Capítulo 12 es un libro de, ¿verdad? El capítulo 12 de Daniel es una parte de la conclusión de este mensaje apocalíptico en el libro de Daniel. Así que les pedimos que se suscriba a nuestro programa para que pueda continuar recibiendo estas enseñanzas escatológicas también. Vamos a estar hablando de otros temas muy importantes. Gloria sea el nombre del Señor, pero me parece a mí que el contexto escatológico arropa muchos de los temas que queremos hablar, soteriológicos, neumatológicos también, y demonológicos, espirituales también. Así que suscríbase a nuestro programa para que pueda continuar recibiendo estas enseñanzas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido el reverendo Antonio Valentín aquí en su programa Epignosis.